Todos venimos a este mundo con una finalidad, con un propósito bien definido por la divinidad, por el eterno Padre cósmico común. Infelizmente, cuando los seres humanos entran en esta región del sistema solar llamado planeta Tierra, caen inevitablemente en un proceso que se llama hipnosis. También se le puede decir olvido de sí. Los seres humanos no se recuerdan a sí mismos. Ni bien salen del vientre de la madre y ya caen en el hipnotismo, en la fascinación por las cosas puramente externas. De modo que el transcurso de la vida no les permite desarrollar las partes superiores de su propio ser. De modo que muy fácilmente se desarrollan en los seres humanos una serie grandísima de hábitos y costumbres en los cuales no está incluido el hábito, la costumbre de autorrecordarse. De modo que viven su trámite existencial de 76 años y mueren sin haber llegado a conocer todo el funcionalismo de la vida interior. Así que podemos decir que los seres humanos solo se preocupan por los factores externos de la vida. Son muchos los factores externos que toman diariamente la atención de eso que se llama personas. Las personas, muchísimas cosas les impiden relacionarse con su vida espiritual, con su vida psicológica. De modo que por eso es necesario que existan las enseñanzas esotéricas, mediante las cuales el ser humano puede volcar su atención hacia su mundo interior. El mundo interior de los seres humanos no tiene ningún movimiento de ascenso en el transcurso de la vida común y corriente. Desde muy temprano, los seres humanos se quedan estancados en los conceptos y opiniones que le impone eso que se llama el diario vivir. De modo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las personas viven el curso de su existencia material sin nunca haber experimentado
ni siquiera un poco de su vida espiritual. Así es que muy fácilmente las personas se acomodan en las formas externas de la religión, de la filosofía, del arte, y se llenan de creencias, de suposiciones, sin haber movido en su interior ninguno de los factores que deberían constituir su desarrollo personal interno. De modo que esta enseñanza gnóstica, esotérica, propone una transformación íntima, propone una eliminación de los hábitos y costumbres que condicionan nuestra vida diaria, porque todo está condicionado por alguna costumbre, por algún hábito, por alguna manera, por algún modo de manifestación. Todas las enseñanzas escritas en los libros sagrados por los discípulos de los maestros contienen el mismo significado, el cambio del nivel de ser. En el frontispicio de los antiguos templos de la antigua Grecia y de la antigua Roma, siempre se leía el famoso Gnócete ipsum, cuyo significado es conócete a ti mismo. Si no nos conocemos, no podemos saber a ciencia cierta el efecto que producen en nuestra vida los llamados pecados, los llamados errores. Y es que como no tenemos un gobierno para nuestra vida, entonces cualquier cosa puede acontecernos. Cualquier pensamiento puede adueñarse de nuestra mente. Cualquier sentimiento puede gobernar nuestras emociones, sin que ofrezcamos ninguna resistencia, sin que pongamos en tela de juicio qué es lo que estamos pensando y sintiendo, qué es lo que debemos hacer. Y como no tenemos ese gobierno, entonces nuestra vida está gobernada por eso que se llama aconteceres, sucesos. No tenemos ninguna asociación intelectual o emocional con la ley de nuestro propio destino. De modo que en vez de que el destino gobierne nuestra vida, lo que se apodera de nosotros es la fatalidad, la ley de los accidentes, la ley de los acontecimientos fortuitos, la casualidad. Así es que la propuesta de las enseñanzas esotéricas de todos los tiempos es que el hombre y la mujer se conozcan
manejen conscientemente su pensar, su sentir y su actuar. Para esto requiere que haya un estado especial de nuestra propia atención personal. Nuestra atención debe tener constantemente una dirección en todo y para todo. Porque si no hay una dirección dirigida, entonces nuestra vida es como una máquina loca que está siempre chocando, especialmente chocando con la realidad. Los choques con la realidad siempre producen dolor, angustias, temores, inseguridad. Cada vez que chocamos en la vida, se establece un destrozo emocional. Y eso nos hace perder la confianza en sí mismos. Cuando nos roban, cuando nos engañan, cuando nos mienten, siempre sufrimos espantosamente, porque creíamos una cosa y resultó otra. Siempre las relaciones con las otras personas nos producen dolor, frustración. Siempre estamos esperando de las personas lo que no pueden darnos. A su vez, nosotros tampoco le damos a las otras personas lo que ellas esperan de nosotros. Debido a que no tenemos un ser bien definido, no tenemos una cultura para manejarnos en el intrincado proceso de vivir. Es por eso que necesitamos urgentemente convertirnos en vigilantes de los procesos íntimos de nuestra vida. Debemos aprender a gobernar nuestras funciones, porque no solo vivimos del cuerpo. El cuerpo es apenas el vehículo donde estamos metidos. De modo que el sometimiento de nuestra vida tiene como bases fundamentales las funciones que están más allá del cuerpo. Necesitamos aprender a gobernar el pensamiento, el sentimiento, las acciones, los instintos y especialmente gobernar el sexo. Cuando podemos gobernar estas funciones, entonces seremos los dueños de nuestra vida, seremos los dueños de nuestro destino. Antes de establecer ese gobierno interior, vivimos como las hojas al viento. Cada dirección que toma el viento se va llevando las hojas. De modo que llega el fin de la existencia y no tenemos nada definido, nada concreto. No tenemos nada de lo que podamos llamarnos dueños.
Todo esto debemos reflexionarlo constantemente, porque necesitamos saber por qué estamos aquí, de dónde hemos venido y para dónde vamos. Si no tenemos las nociones precisas sobre estas cuestiones, no podemos decir que somos dueños de nada. Así que todas esas palabras inútiles que expresan constantemente a las personas, como por ejemplo, mi vida es mi vida y la vivo como quiero, es totalmente falso. Porque para vivir uno la vida como quiere, necesita conocer la vida. Necesita saber dónde está el timón que debe ser manejado para llevar la vida por donde uno quiere y como uno quiere. De modo que es necesario, indispensable, volvernos los dueños de sí mismos. Una vez un maestro le preguntó a sus discípulos qué era lo que más querían en la vida. Y dijeron que lo que querían era la clarividencia, que lo que querían era saber el pasado, dónde habían estado en la vida pasada. Y así dijeron varias cosas tontas. Pero uno de ellos se levantó y dijo, quiero ser el dueño de mí mismo. Y ese fue el único que pidió algo acertado. De modo que el proceso de volvernos dueños de sí mismos requiere el conocimiento de lo que somos, de cómo somos, de cuál es nuestro nivel, de cuál es nuestra voluntad, nuestra conciencia. No podemos vivir ignorándonos. Lo que necesitamos es vivir conociéndonos, llevando nuestra vida en forma consciente, no en forma disparatada, sino en forma consciente. Para eso proponemos una serie de esfuerzos personales, íntimos, para lograr conocernos totalmente, saber cómo es que somos de verdad, vernos constantemente en el espejo mágico del diario vivir. El diario vivir se convierte en algo muy especial para aquellos que quieren conocerse, saber cómo son, porque en el diario vivir están todos los obstáculos, todas las pruebas. En el diario vivir están todos los acontecimientos que nos envuelven, que nos maltratan, que nos hacen alegrarnos, que nos hacen entristecernos. De modo que no debemos despreciar el diario vivir, porque en el diario vivir está toda la razón del ser. No podemos escapar de los acontecimientos del diario vivir, pero sí podemos modificar nuestra actitud
nuestras acciones y reacciones ante el diario vivir. Así es que la propuesta de esta enseñanza es que nos convirtamos en muy buenos vigilantes. ¿De quién? ¿Del vecino? ¿De las otras personas? Tenemos que volver muy buenos vigilantes de sí mismos, de nosotros mismos, para saber lo que tenemos que modificar, para saber lo que tenemos que eliminar de nuestra vida íntima. Así es que no debemos estar esperando que algo cambie si nosotros no hemos cambiado. Si seguimos siendo los mismos, inconscientes, si seguimos dejando transcurrir el curso de la vida sin hacer nada, sin modificar nada, sin eliminar nada. Esa es la propuesta gnóstica. Ese es lo que necesitamos para alcanzar otro nivel de ser, convertirnos en otras personas lúcidas, conscientes, despiertas. Les dejo la palabra para que dilucidemos los puntos básicos de lo que les acabo de enseñar. Tienen pues la palabra. Yo quisiera pedirte que, en vista de que veo que hay personas nuevas, hermanos nuevos que han venido el día... No, pregúnteme de usted. No me pregunte por lo que los otros puedan entender o no entender. Bueno. Pregúnteme de lo que usted entiende. Yo quería pedirte otra cosa. Pregúnteme. Yo puedo preguntar. Sí, señor. Bueno, yo considero que somos seres de luz, inicialmente. ¿Somos seres de qué? De luz. De luz. Sí. Y aquí entrando en esta actividad, tenemos otra realidad, ¿no? Pero vamos a volver a ser aquellos seres que veíamos antes, a través de ese cambio que usted propone desde yo quiero preguntarle cuál es la forma práctica de reestructurarse como persona, como destino. La vida que tuvimos hace miles de años como seres de luz desapareció cuando nosotros desobedecimos los preceptos divinos. De ahí dejamos de ser seres de luz, almas conscientes, y nos convertimos en máquinas inconscientes. Eso hace miles de años. Y así hemos venido naciendo y muriendo sin saber a ciencia cierta qué es lo que acontece con nosotros. De modo que la propuesta para cambiar es comenzar a observarnos y a conocernos. Porque en esa observación y en ese autoconocimiento vamos encontrando lo que debemos eliminar. Y lo que debemos eliminar es todo lo que hemos traído de vidas
anteriores. De modo que todo lo que tenemos negativo en nosotros lo traemos de vidas anteriores. ¿Acaso no? Porque nosotros como seres no somos nada difíciles. Estamos en un trance. Y luego tenemos la necesidad de volver a nuestra vida. Por lo tanto, la parte positiva del ser es el instrumento para que nosotros podamos alcanzar aquellos cambios y tengamos que mejorar. Sí, la posibilidad de cambiar, de transformarse siempre existe como un factor positivo, pero es solo una posibilidad. La naturaleza no puede transformarnos, cambiarnos. Somos nosotros mismos los que tenemos que transformarnos mediante esfuerzos voluntarios. Decir, por ejemplo, no voy a enojarme en este día por nada. Y mantener ese esfuerzo hasta el final del día. Eso hace que las fuerzas del enojo se diluyan, se eliminen, porque no hay otra manera. Con querer solamente no logramos nada. Es necesario hacer esfuerzos, como ese que le he propuesto. Perdón, ¿puedo preguntar? Quisiera regresar la postura del gnosticismo sobre el amor, la felicidad y la pasión. El ser humano no tiene derecho a tener felicidad y tampoco puede amar, porque en un momento dado dice que ama y en otro momento dado está odiando, porque no tiene nada definido en su nivel de ser. Así es que para alcanzar el amor, la felicidad, todos esos factores, hay que eliminar en nosotros los opuestos. ¿Cuál es el opuesto del amor? Odio. El odio. Entonces tenemos que buscar el odio en nosotros y eliminarlo. Así podemos amar. Perdón, ¿cómo puedo eliminar el odio si en cualquier momento puedo decaer en un sentimiento? Sí, porque no se conoce, ni se observa. En cualquier momento, cualquier cosa le puede hacer enojarse y llenarse de odio contra alguien. Pero si está alerta, si se está observando, entonces es claro que puede ver al odio queriendo actuar a través de usted. Entonces no se lo puede eliminar si no se puede actuar antes de que caiga sobre uno. Así es. Antes que el odio te tome, tú debes tomarlo al odio y manejarlo. Así es como podrás llegar a ser un ser autoconsciente. Entonces ninguna emoción es negativa, solo no se controla como uno quiere o no quiere. Sí, hay muchas emociones negativas y hay que controlarlas para eliminarlas de nuestra vida. Una de esas emociones negativas es justamente el odio. Maestro, ¿por qué dice que no tenemos derecho a la felicidad? ¿No es todo lo contrario? Así como estamos, no tenemos derecho a nada. Tenemos que cambiar profundamente
todas nuestras manifestaciones para alcanzar lo que solo son ilusiones, esperanzas. Si quiero ser feliz, debo eliminar todos los factores de la infelicidad, como el alterarme, por ejemplo. Si me altero por alguna cosa, ya no puedo ser feliz. Porque el alterarse significa violentar los principios de la paz y de la felicidad. Maestro, perdón. ¿Qué hay de aquellas leyes? Yo creo que no se puede eliminar algunas cosas, como usted dice, siendo que hay leyes. Y hay leyes universales, pero nosotros no estamos dentro del funcionamiento de las leyes universales, estamos fuera. Entonces esas leyes no pueden protegernos, porque estamos fuera, somos delincuentes. Entonces es necesario ponernos dentro del funcionalismo de las leyes divinas. Ahí tenemos, por ejemplo, el Decálogo de Moisés. Ese es un código muy especial para los delincuentes. Si logramos practicar lo que dicen esas leyes, esos mandamientos, entonces nos ponemos bajo la protección de esos mandamientos. De lo contrario, estamos fuera. Somos delincuentes. De modo que todas las enseñanzas esotéricas contienen los principios básicos para la transformación íntima de cada uno de nosotros. Disculpe, ¿cuál es la postura de Gnosticismo sobre el pensamiento de Dios? El pensamiento de Dios no puede ser captado sino por otro Dios. De modo que nosotros debemos dejar el nivel de la vida puramente automática y mecánica para alcanzar la percepción del pensamiento de Dios, pensamiento divino. Entonces, ¿en cada ser hay divinidad? En cada ser está el principio de la divinidad, la esencia, el principio universal, conocido con el nombre de alma. Pero nosotros necesitamos nutrir el alma mediante esfuerzos, no mediante creencias religiosas, sino mediante esfuerzos. Cuando comienzas a hacer esfuerzos por no mentir, por no robar, por no blasfemar, entonces comienza a desarrollarse el alma. Antes de eso, el alma permanece subdesarrollada. Una consulta, ¿me puede dar un ejemplo práctico sobre cómo no fascinarse ante una representación? Si estás en estado de alerta, percepción, alerta, novedad, ninguna representación externa puede fascinarte, porque te está observando a ti mismo. De modo que ninguna fascinación puede alcanzarte si estás alerta y vigilante
como el vigía en época de guerra. Sí, señor. Maestro, si venimos a este mundo con un propósito determinado, eso quiere decir que venimos a este mundo con un destino ya establecido por algo superior. Así es, pero nosotros nunca seguimos el destino por estar durmiendo, por estar inconscientes. De modo que nos equivocamos constantemente y toda equivocación acarrea sufrimiento, dolor, frustración. Muchas personas creen que el mundo es malo. Me voy de este mundo cruel. Pero todas las maldades del mundo no pueden afectarnos, ni esclavizarnos, si estamos recordándonos a sí mismos, si estamos viéndonos constantemente en el gran escenario de eso que se llama el mundo. ¿Tu pregunta cómo era? Maestro, ¿se le puede decir al ego no se manifieste? No se le puede decir. Hay que impedir que se manifieste por medio del estado de alerta. Si te duermes, el ego te maneja. Si estás despierta, el ego no puede manejarte, porque el ego se manifiesta a través de la ignorancia y de la oscuridad. Pero el estado de alerta es como una luz encendida. Todas las alimañas huyen cuando enciendes la luz. ¿Verdad? Muchas gracias por escucharme. Nos volvemos a encontrar el próximo martes para seguir estudiando estas inquietantes cuestiones. Muchas gracias.